Buenos días, estamos en el programa de Cambio de Michoacán, Cambio en el Debate, y decimos que este es un espacio donde las ideas y las confrontaciones deben de fluir, porque eso nos lleva a algo positivo. Hoy, aunque pudiéramos pensar que hubiera poca confrontación, quizá la haya, porque tenemos tres personajes aquí de la política de la izquierda en el país. Tenemos a la compañera Fabiola Alaniz, es exdirigente del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos a Trilce Mendoza, ella es filósofa, ¿sí? Y tenemos también a Quetzal Argueta, que él es historiador de malformación, estamos hablando. Ya terminó su maestría y se dice que se nos va a París a estudiar el doctorado. Muy bien. Entonces, pues la idea sería, mi punto de vista es que yo veo que dos trenes se acercan y quizás se vayan a confrontar, ojalá y no, por el bien del país y por el bien de la izquierda. No sé. ¿Quieres empezar, Fabiola? No, adelante. A ver, anda, los jóvenes, sí. Los jóvenes son los que nos llevan la delantera. Pues a ver, Polo, buenos días a todos, a todas. Decir, sí, hay un proceso, creo que inédito en el país, porque hay una fuerza de la izquierda que se está reconfigurando, rearticulando, y que es Morena, ¿no? Y que está poniendo a discusión, pues, no solo el proyecto que encabeza, que busca la derecha en el país, sino inclusive también tensando las propuestas y los modelos y las formas de hacer política de la propia izquierda. Eso es una situación, desde mi punto de vista, pues muy sana, porque permite refrescar, genera aire nuevo, ¿no? Genera un debate, una discusión que antes no había. Pero yo creo que ese fenómeno de trenes que se van a encontrar, como lo planteas, tiene que verse en un contexto social, político, histórico un poco más amplio, porque eso está sucediendo a partir de un proceso electoral muy reciente, pero a partir de un proceso social e histórico que tiene un poco más de tiempo y que tiene que ver con el agotamiento de las instituciones electorales muy en lo inmediato, pero políticas también y gubernamentales en el país, ¿no? Yo creo que no hace falta abundar demasiado en el tema. Todos los analistas y todos los debates coinciden en que las instituciones de gobierno en el país están rebasados por todos lados, ¿no? El crimen organizado, las necesidades económicas, las propias demandas sociales, ya no encuentran cabida y ya no encuentran representación ni atención en esas instituciones. Por eso es que no es reciente este proceso organizativo, desde hace cuando menos 6 años, se inició la constitución de una organización de alcance nacional que replanteara esas necesidades y cómo tenía que ser ese Estado, ¿no? Cuando se organizó el gobierno legítimo, tras el fraude de 2006, lo que se logró fue aglutinar una serie de fuerzas sociales que estaban dispersas hasta ese momento, porque si bien en los partidos de izquierda, que siempre han estado ahí luchando por defender ese Estado pues más social, más benefactor, se aglutinan sectores muy amplios de la sociedad, lo cierto es que también habemos muchos otros sectores sociales, ¿no?, que no encontramos una representación suficiente, digamos, ¿no?, en esos partidos, y por eso Morena se organiza, se reconfigura y genera la posibilidad de una transformación no solo electoral, que es lo que se está discutiendo hoy día, sino inclusive social, que yo creo que ahí hay que valorar y hay que discutir mucho más la importancia de Morena, porque las transformaciones que este país requiere no solo son de asuntos electorales, ¿no? No solo tiene que ver con quién accesa al poder, tiene que ver con cómo se entiende el poder, cómo se ejerce el poder, ¿no?, y hacia dónde queremos llevar este país. Y eso allí, en esos debates, es donde yo creo que Morena ha aportado muchísimo, ¿no? Y lo que se está discutiendo es cómo traducir esas aportaciones, esa reconfiguración en el campo electoral, ¿no?, que aún no se ha logrado. Ya podremos debatir por qué es así,
pero yo creo que en el campo social Morena ha puesto ya una huella que va a durar para rato, ¿no? Muy bien. Bueno, una primera idea. Sí, la primera idea. A lo mejor con Fabiola surgen más cosas. Fabiola, tú nos decías hace ratito que tú veías que el aspecto electoral ya estaba pues, en crisis, ¿no? Y no solamente nacionalmente, ese es un problema internacional. Los países, todos los partidos en el mundo están pues pero tan alejados de la sociedad que precisamente pues eso los hace perder contexto. ¿Qué nos plantearías tú en el otro lado? Bueno, primero agradecer este espacio y por supuesto la oportunidad de aquí de dialogar con los amigos con los que hemos compartido proyectos desde hace mucho tiempo. Yo creo que en esta última parte que tú decías de que si está cancelado el mundo, la posibilidad de los procesos electorales y el descrédito de los partidos políticos, yo creo que no aplica el mismo criterio para otros países. Por lo menos yo he reivindicado en las últimas semanas la necesidad de voltear al sur del continente, de voltear a ver lo que se está haciendo en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, los esfuerzos que están haciendo reivindicatorios en Chile, etcétera, que además es una historia muy rica, la de la lucha de los pueblos en ese continente, y en donde las instituciones electorales tienen, por lo que se ve, una mayor credibilidad, pero esa credibilidad está sustentada también en un gran movimiento de masas que ha arropado los procesos electorales y que ha permitido evitar cosas como las que hemos visto en nuestro país. Acá yo creo que las instituciones electorales han demostrado que no son viables ya, que hay que hacer un replanteamiento de eso. Ya perdieron toda la credibilidad desde el momento en que avalan, digamos, actos de corrupción en donde se impone en todo caso el poder y el dinero, ¿no? Ya lo vimos con el fraude del 2006, lo volvimos a ver en el 2012, y por eso yo creo que para no estar con la esperanza cada 6 años de que ahora sí nos van a dejar llegar, de que ahora sí vamos a poder acceder al poder, necesitamos realmente construir un gran movimiento de masas desde ahora que pueda arropar, acompañar el proceso electoral, porque no ha sido un camino fácil. Yo creo que en el caso de Morena, donde yo pertenezco a Morena, mientras no se constituye un partido político, yo pertenezco a Morena, no había habido en la historia del país un movimiento de masas tan importante como Morena, tan organizado. Ni siquiera el PRD, que es un partido con una, digamos, con una composición muy, con afiliación de 2 o 3 millones de gentes, pero ni siquiera había habido un esfuerzo tan importante como Morena en el país. Yo creo que Morena es el movimiento de masas más importante que tiene ahorita el país, y hay que acompañarlo, pues, ¿no? Y además Andrés Manuel, digo, es el dirigente histórico que el país necesita, es digamos, el personaje que la izquierda necesita. No había habido en décadas, yo no sé desde cuándo, por General Cárdenas probablemente, hasta ahora, ¿no? Un personaje de la talla de Andrés Manuel. Yo hablaría del General Cárdenas. Entonces, por eso me parece que es bueno el planteamiento que hace Morena. Creo que sí se va a convertir en una autoridad moral para la izquierda, pero también Morena y también el resto de los partidos políticos, si no se plantean ir más allá de la vía electoral y construir la participación de la gente, yo no veo cómo podamos en el 18 competir más allá de quién sea el candidato. Yo esperaría que fuera Andrés Manuel. Más allá de eso, no sé qué le espera a la izquierda, ¿no? Pero Ebrard dice, yo quiero ser del PRD. Entonces, te digo, a mí eso me parece, simplemente digo, bueno, ¿qué irá a pasar? ¿No? Y ahora, pues con los compañeros del Movimiento 132, muy interesante, muy joven, hasta los integrantes. Alguno que otro viejito que se cuela por ahí, pero... Porque nos reivindicamos del 132, sí, aunque ya tengamos más edad. ¿Cómo ven ustedes, o sea, una vez que se consume el fraude? Bueno, no fue fraude, fue un robo, bueno, algo así que nada, no tiene muchos nombres, yo creo, ¿no? El 132, ¿qué? Con Morena, con el PRD, solitos,
Claro, bueno, ahorita como movimiento nacional estamos en un proceso de reestructuración muy importante, nos estamos sentando a platicar qué es lo que queremos, qué vemos, cuáles son las problemáticas del país, que nos parecen muchísimas, apremiantes, urgentes todas, y no alcanzamos a abarcar todo, ¿no? Entonces, primero que nada creemos en el diálogo, ¿no? Y es lo que hemos estado abogando desde un principio con la consigna con la que salimos, con la que nos dimos a conocer con la democratización de los medios, pues es eso, ¿no? Que los partidos no estén, que los medios de comunicación, que los altos poderes de este país, los poderes fácticos, no estén cerrados a sus círculos estrictos y reducidos en los que solo teniendo una afiliación a ciertos rubros se puede entrar en diálogo, ¿no? Se debería de haber un diálogo con la ciudadanía, con los de a pie, con los que andamos por la calle, por la vida, sin necesariamente estar militando en algún partido, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahorita buscando, un rumbo hacia dónde dirigirnos. Obviamente que estamos en diálogo con todo aquel movimiento, partido o institución que quiera abrirse al diálogo. Hemos visto que sí, en efecto, las instituciones están desgastadas y por lo mismo nos seguimos constituyendo como apartidistas. Pero ¿esto qué quiere decir? No quiere decir que estemos en contra de los partidos, simplemente que nos mantenemos críticos del sistema partidista, llamada partidocracia que vemos que existe en el país, al menos aquí como Morelia. Yo no puedo hablar ahorita mucho del nacional porque todos los movimientos, las diferentes asambleas locales están en un proceso de reestructuración y estamos llegando a acuerdos apenas, ¿no? No puedo hablar por todas mis asambleas, por todas las asambleas del 132, puedo hablar por la asamblea de aquí de Morelia, un poco por pues también la asamblea de filosofía, que es a la que pertenezco activamente. Y bueno, eso es lo que vemos, que hay que mantenernos siempre críticos, dialogantes y bueno, pues sí, finalmente creemos en los movimientos de conciencias más que de masas, ¿no? Creemos en un trabajo de base con la gente que no se tiene que aliar, no tiene que nombrarse 132 para hacer algo por el país, y hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que por su propia vía está haciendo cosas por el país. Y creemos también pues en el sentido de comunidad más que de masa, ¿no? Aliarnos con los que tenemos cerca, empezar a arreglar las cosas por nuestra casa y así empezar a componer un poquito las cosas en el país. Regresando nuevamente con Quetzal, a mí me llamó mucho la atención una nota que vi, no sé si ayer o antier, de el asunto de un conflicto, porque sí hubo conflicto en Colima, un conflicto en Colima en la designación del representante de Morena. Estaba entre un panista, un exdirigente panista, y entre un dirigente periodista. Y ganó finalmente el panista. ¿Qué interpretación le darían los tres a este asunto, ¿no? Nos vamos a ir a un pequeño corte porque la compañera Lupita es férrea en sus tiempos. Bueno, ya estamos de regreso, dijo Lupita que nos da permiso de que sigamos en el cotorreo. Y se quedaba la pregunta esa, Quetzal. Sí. Sí. ¿Con qué te quedaste de eso? Sí, yo creo que a todos nos sorprendió las notas que estuvieron circulando. Yo leí en La Jornada, Proceso, de una, pues en fin, de un debate, de una polémica muy dura que se presentó en la Asamblea Estatal de Colima, porque efectivamente había unos dirigentes, ¿no?, que querían integrar la coordinación de Morena en el Estado, y la Asamblea se protestó por la procedencia y en fin porque planteaban que los compañeros no representaban a las bases de Morena. Comentábamos antes de regresar al aire de que
yo creo que las notas no reflejaron en primer término fielmente lo que sucedió allí, porque plantearon una imagen, plantearon la imagen de que Andrés Manuel había visto que había relajo, que había dicho, a ver compañeros, me van a pensar las cosas detenidamente, y de que así había sucedido, ¿no? Y lo que sucedió en realidad fue que, esto por el testimonio de los compañeros que estuvieron en la asamblea, pues de que fue la propia asamblea la que pidió que en ese momento se detuvieran los trabajos para replantear quiénes tenían que ser los liderazgos de Morena en el Estado. Y entonces Andrés Manuel reaccionó a esa petición. Yo creo que eso da cuenta de lo saludable que está el movimiento en su base, ¿no? En Morena es un movimiento amplísimo, ¿no? Como decía la maestra Fabiola, hacía muchos años que no tenía a la izquierda un movimiento de masas como el de Morena, y como todo movimiento social tan amplio, pues es muy heterogéneo, ¿no? Pero lo que sí creo que identifica a todos los que estamos en Morena es que sí, yo en lo personal, por ejemplo, reivindico, creo, sigo la figura de Andrés Manuel. Creo que es un líder combativo, necesario, congruente, etcétera. Pero lo que más me identifica con el resto de mis compañeros de Morena es que creemos, sabemos, trabajamos en la idea de que la transformación la hacen los pueblos. Los dirigentes son un resultado de ese trabajo. Hace algunos días platicaba con algunos compañeros y planteábamos una hipótesis absolutamente surrealista. Imaginemos que el día de hoy a Peña Nieto le cae una iluminación y decide echar adelante, digamos, los proyectos de izquierda, no nacionalizar Pemex, recuperar la banca, regresar a la soberanía alimentaria. Imaginemos lo imposible, ¿no? Imaginemos que Peña Nieto quisiera hacer eso. Y sí que se pues no podría, ¿no? Inclusive él en su mejor deseo no podría hacer esas transformaciones porque no tiene una base social que apuntale ese tipo de proyectos. Con esto lo que quiero decir es que los líderes son importantísimos, ¿no? Ejemplos históricos hay muchísimos, ¿no? De cómo la influencia de un líder puede marcar el rumbo de un proceso social. Pero esos líderes no pueden echar adelante todas sus reformas, todos sus proyectos, si no están apuntalados por un movimiento social, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucedió en Colima da cuenta de que Morena tiene liderazgos muy importantes, como es el compañero Andrés Manuel, y como son muchos otros, liderazgos a muchos niveles. En las colonias es impresionante la cantidad de señores, señoras, jóvenes que están trabajando por sus comunidades, ¿no? Pero más allá de los liderazgos, Morena tiene una consistencia social que promete, que asegura un trabajo en el futuro inmediato, ¿no? Por eso, hace algunos días, Polo, cuando planteabas la idea de platicar aquí, esa polémica decisión que se nos viene de si Morena tiene que ser partido, de que si tiene que ser movimiento, etcétera, yo pensaba que en realidad sí es algo que tenemos que discutir, pero planteado en términos de que o es una o es otra, es un planteamiento equivocado del debate, ¿no? Sí. Un partido es una falsa disyuntiva. Sí, exacto. Es un falso debate, me parece, porque ningún partido puede ser efectivo, puede ser representativo, puede alcanzar los objetivos que se plantean, si no tiene en sus cimientos, ¿no?, un movimiento social pues vivo, ¿no? Ese es el problema de los partidos de hoy, ¿no? Que llegaron a esta crisis porque creyeron con que bastaba ser electos y votar en las cámaras sin hacer trabajos de base, ¿no? Entonces yo creo que lo que demuestra, insisto, Colima, es que Morena, más allá de sus dirigentes, con sus muy buenos dirigentes y con otros que tienen que pasar por el tamiz de la selección de las asambleas, es Morena un movimiento social tremendamente pujante, ¿no? Y eso asegura su permanencia en la lucha por los derechos sociales, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo suscribo lo que dice Quetzal. Sí. Compañera, ¿qué nos podría decir de lo que
de lo que, bueno, que a lo mejor no leíste la nota porque a veces pues solo tenemos ese vicio de periódico y de dar informados, sí, pero... Sí, claro, pero a lo que comentan podría yo abonar que pues igual esto, o sea, como integrante del 132 nos mantenemos críticos de todas esas situaciones, ¿no? O sea, sí, yo de manera personal sí me pregunto si eso no es reflejo de esta misma práctica de la partidocracia en la que los integrantes de los partidos se venden al mejor postor, ¿no? Y trabajan por el hueso, como se dice. Pudiera ser algo parecido. Más allá de eso no tengo nada más que decir. Sin embargo, pues sí, de lo que comenta acá el compañero Quetzal, me parece que hay puntos en común. Vamos, creemos en que los movimientos de masa, los movimientos con el pueblo, con la gente, el trabajo social de fondo debería de existir y es lo que faltaba, ¿no? Entonces, pues nos preguntamos por qué no existía antes, ¿no? O sea, por qué tuvimos que esperar tantos años para que se viciara el ejercicio político y se creyera que solamente ir a votar es hacer política, cuando la política pues permea absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida. Y respecto de conformarnos a nosotros, si aliarnos con PRD, Morena, no sé qué, nosotros nos vamos a mantener dialogantes en ese sentido. O sea, no es que nos queramos conformar algún día, llegar a ser dirigentes políticos y tal, porque verdaderamente se tienen otros intereses y se tiene muchísimo más interés, yo lo veo de parte de mis compañeros, muchísimo interés de corazón de trabajar con la gente desde abajo, y no nada más en el sentido de no sé, ideología política, ¿no? Sino un trabajo comunitario, un trabajo de base, de cambio de perspectiva de la situación, un trabajo comunitario en el que nos entendamos como comunidad y no nada más como individuos aislados. Ustedes están en Morena y en el PRD, ¿no ven que hay de alguna forma una diferencia sustancial entre sus respectivos movimientos PRD, Morena y 132 a lo siguiente en la estructura? O sea, yo he asistido a algunas reuniones del 132 y realmente hay una horizontalidad hermosísima. O sea, es muy difícil ponerse de acuerdo entre tanta gente, pero cuando tú ves la horizontalidad aquí donde dicen, yo les hablé por ejemplo a algunos compañeros que yo conozco, ¿quién viene del 132? Dice, vamos a tener una reunión y vamos a decir quién va. Y aquí yo los he invitado en varias ocasiones y siempre que vienen son gente muy diferentes. O sea, todos muy diferentes. O sea, siempre va uno, a veces otro, y a veces el comisionado. A mí eso se me hace muy interesante, muy sano. Es muy complicado, sí. ¿Y cómo lo ven ustedes, por ejemplo, tanto en Morena como en el PRD, lo que maneja la compañera Trilce? Dice lo del hueso. Y es que eso, por ejemplo, la gente que estuvo cercana con Andrés Manuel López Obrador, o la gente que está cercana a cualquier partido político, dicen que es la clase política. Yo le llamo la aristocracia política, porque para empezar, pues, les va bien económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen forma de tener poder económico, político, etcétera, ¿no? Entonces se convierte en una aristocracia política que, pues, eso yo creo que daña a lo que sigue, ¿no? Yo lo que creo que ha sido uno de los debates centrales en esta falsa disyuntiva de que si Morena PRD, yo creo que no podríamos de manera irresponsable clasificar en blanco y negro, decir todos los buenos están en Morena, todos los malos están en el PRD, o todos los buenos están en 132 y viceversa. Yo creo que esa es pues han tratado de llevar a ese debate y a mí me parece que es inadecuado. Sí es cierto que hay un descrédito mayor de los partidos políticos bien ganado, sí es cierto que hay una nata burocrática partidaria que está, participa políticamente siempre con la expectativa de tener un espacio, pero hay como de todo. Digo, yo decidí quedarme en el PRD porque del PRD he recibido mucho
de la base del PRD, de los fundadores del PRD, de la militancia de pie del PRD, que es gente, digo, yo tuve de veras la fortuna de convivir mucho tiempo con esa gente que dice, yo estoy en el PRD porque yo quiero cambiar las cosas, o sea, y es su energía y sus pocos recursos a su alcance los que destinan para estar en este partido. A mí la base del PRD a mí me ha dado mucho afecto, cariño, respaldo político, y yo no quise irme del PRD por esa base, no por la nata burocrática, pragmática, o por la dirigencia actual del partido, que da vergüenza escuchar, de verdad, da vergüenza escuchar los comentarios que se hacen. Ya tarde se les hacía para decir que se van a reunir con Peña Nieto. Esa no es la izquierda que nosotros queremos, pero hay que luchar, y yo quiero luchar en Michoacán, porque además el PRD de Michoacán es otra cosa, la base militante es otra cosa, no está viciada, no está a nivel del descrédito que está la dirigencia. Entonces yo creo que es un proceso social, la construcción de algo nuevo, que atraviesa necesariamente procesos de formación política, de concientización, de asumir que no se trata de, digamos, de una lucha puramente electoral, sino de una democracia de participación, en donde la gente sea la que defina el rumbo, en donde se puedan establecer mecanismos de organización de la gente y de estar con la gente en lo que la gente también necesita. El PRD debe ser un instrumento, y los partidos políticos deben ser instrumentos de organización de la gente sobre bases concretas, que para el campo, que respuesta para el problema alimentario, que para el asunto energético, etcétera. Entonces, esa es la aspiración que algunos que nos reivindicamos en la izquierda, no solamente de discurso, sino en la práctica, aspiramos a aportar. Sí, planteabas esto de las lógicas organizativas del 132, a mí me parece que ese es uno de los aportes fundamentales, ¿no?, del 132. Las coyunturas electorales siempre nos vuelven un poco más pragmáticos, ¿no? Y por más que un movimiento social organizado bajo la lógica de la transformación social, independientemente de las elecciones, pero cuando nos metemos a la lógica electoral, pues perdemos esa horizontalidad, ¿no?, tan importante para que el resultado de las discusiones sea realmente democrático. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender al 132, aprender que los tiempos electorales corren por un lado y que los tiempos sociales y organizativos corren por otro, y no debemos dejarnos tragar por esa lógica puramente electoral. Ahora, claro que hay que tener estrategias, ¿no?, y saber cuándo participar, cómo participar, etcétera. Pero en fin, ese creo que es uno de los aportes más importantes que en Morena pues tendremos que retomar, ¿no? Hace mes y medio publicó el doctor Víctor Toledo, que es parte del Consejo Nacional, Consejo de Asesores de Morena, un artículo muy crítico, muy sano, muy crítico, sobre el funcionamiento de Morena como estructura, y decía que para que Morena siguiera en la lucha, lo que tenía que hacer era replantearse su estructura organizativa de una manera mucho más horizontal, ¿no?, dejar la lógica electoral y plantearnos ahora un proceso organizativo y de definiciones en otra temporalidad. Ahora, dicho eso, Polo, sí, lo que también es muy importante decir es que en Morena trabajamos durísimo durante la campaña, ¿no? Nos parecía que había una coyuntura social, histórica, cultural, etcétera, etcétera, muy propicia para generar, dijéramos, esa fisura en el sistema político mexicano. Y empeñamos ahí todas nuestras fuerzas, ¿no? Los análisis sobre lo que pasó, bueno, ya se han hecho, inclusive en estas mesas. Pusieron todas sus fuerzas, ¿eh? Sí, no, y ya vimos de qué tamaño. Pero esto lo menciono para plantear que Morena ha hecho mucho más trabajo que el electoral en esta anterior coyuntura. Eso es un trabajo que hay que documentar, porque luego se queda un poco en el olvido, pero el trabajo organizativo que hizo, por ejemplo, el gobierno legítimo, ¿no?, en sus múltiples comités de base, es bien bonito. O sea, hay colonias, por ejemplo, al sur de la ciudad, que han transformado sus actividades, por ejemplo, productivas, ¿no? Antes pelaban el cerro,
Y ahora a través de talleres, Hermosísimo. ¿no? Hacen composta, ¿no? Hay experiencias de granjitas comunitarias, de hortalizas colectivas, con la lógica, uno primero sí de atender una necesidad material, de sostenimiento muy inmediata, ¿no? El hambre, la seguridad, ¿no? Mira, ya Lupita ya nos dijo que nos faltaba bien poquito de tiempo, entonces yo quisiera, los tres movimientos se reivindican como de izquierda, y a mí se me hace raro, muy extraño, que hoy en día, por ejemplo, los términos como lucha de clases, socialismo, explotación, todas esas cosas ya no se manejan por la izquierda, ¿sabes? Como que ese lenguaje ya, como está censurado en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que dijeron que no había necesidad de poner nada de socialismo ni lucha de clases. O sea, tal parece que la gente de izquierda, ni en Ebrard ni con Andrés Manuel escuché jamás esas palabras, ¿no? O sea, simplemente decían, pues sí, pero ¿cuál es una izquierda así más bien al centro, pegadita al centro, como que no le tocamos a los empresarios, etcétera? Esa es una. Y la otra es, queda bien poquito tiempo, desgraciadamente, quisiera que obviaran esto. ¿Por qué? O sea, antes era un solo movimiento, el PRD con Morena, era todo uno. ¿Por qué nunca se deslindaron de gente tan perniciosa, ¿sí? Tan perniciosa como Sabines o con Pablo Salazar Mendiguchía, que también fueron gobernadores periodistas, o Seferino Torreblanca, o con los diputados que párale de contar, es terrible. Los diputados que del PRD, todos en masa apoyaron la represión en Atenco. Entonces tú dices, ¿por qué nunca dijeron eso? O sea, yo creo que una forma de legitimarse es decir, nos deslindamos de este cuate y ese para nosotros queda fuera. Pero digo, ¿qué pasa? ¿Nos acomodamos o qué? No, pues necesitamos, no todo el mundo está en esa posición, ¿no? Sabemos quienes hemos sido críticos, claro, y lo vamos a seguir siendo de las decisiones que se tomen al interior del partido, de esas decisiones burocráticas o de esa de dibujamiento a la izquierda, de esa ambigüedad en la que se mueven algunos. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la posición respecto a la reforma laboral, me indignó la manera en la que se comportaron algunos. La mayoría, afortunadamente, la fracción del PRD por lo menos se manifestó y protestó y ¿no? Ahí tomaron la tribuna. Casi los amonestan, casi los expulsan del partido. Pero entonces ahí es donde te digo que es heterogénea pues, sí, la composición del partido, ¿no? Yo conozco gente de veras que diputados que así como cobran, entregan de verdad, o sea, entregan a las organizaciones, hacen gestión y demás, sí, pero son los menos, yo creo. ¿Qué tal? Sí, yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer en Morena, ¿no? Es urgente que, pues eso, se revise quiénes están al frente, quiénes merecen estar al frente, quiénes no, ¿no? Cuando una organización social verdaderamente de izquierda empieza a coquetear con el pragmatismo, es que me acerca esta clientela, es que me da tales o cuales beneficios, entonces se empieza a pervertir el asunto, ¿no? Yo creo que el fin no justifica los medios. En absoluto, casi nunca, ¿verdad? En absoluto. Y eso hay que revisarlo, ¿no? Coincido con lo que dice la maestra Fabiola. Morena es una organización muy amplia, muy heterogénea y ya vemos, yo creo que somos los más, ¿no? Quizás no siempre con capacidad de interlocución y mediática para hacer ver que Morena reivindica la congruencia y la honestidad en los principios, ¿no? De izquierda. Y así que esos compañeros pues seguramente van a tener que pasar primero el juicio de las asambleas y después... El problema es que a veces las asambleas son perfectamente manipuladas, como en el caso de Colima, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estuviera a punto de suceder algo que no era deseable de nacimiento? Entonces uno dice, pero no sucedió, ¿sí? Ojo que no sucedió, y la asamblea yo creo que demostró su eficacia, su valor, al decir, a ver, por ahí no vamos, ¿no? En fin, y lo que decías de los conceptos, yo creo que ese es un debate importantísimo de dar en la izquierda, porque
el debate sobre qué conceptos usar tiene que ver con a qué país aspiramos, ¿no? Hay un debate de fondo muy amplio y muy importante que en último término a lo que remite es debemos luchar por lo posible o por lo deseable, ¿no? Hace años, en los 70, se luchaba por toda la inspiración de los movimientos estudiantiles de los 60 por lo deseable, ¿no? De hecho, como decía aquella frase, ¿no? Lucha por lo imposible, algo así, no la recuerdo ahora con precisión, pero yo creo que ahora las izquierdas están cada vez más regresando a la lucha por lo posible, me confundí. Las luchas de los 70 reivindicaban el valor de la utopía, ¿no? Y cada vez más hemos perdido como esa premisa y ahora luchamos por lo posible. Cada vez nos conformamos y tendemos a dialogar mucho más con los sistemas, ¿no? ya creados, con los poderes fácticos. Y yo creo que tenemos que recuperar el valor de la utopía y luchar por lo deseable. O sea, los poderosos nos marcan los confines de la lucha hasta un punto en el horizonte y nosotros tenemos que tener la capacidad de trascenderlos, ¿no? En esa lucha también estamos en Morena, ¿no? Tenemos que extender los márgenes de la lucha, eso es innegable y eso tendrá que estar ligado con los conceptos, ¿no? Y bueno, finalmente a mí me gustaría nada más agregar que sí, que yo creo que la lucha de clases existe, aún hoy en día no se ha podido terminar, pero porque algunos, los poderosos, creo yo, la quieren mantener su lugar, ¿no? Y por eso sigue existiendo la lucha de clases. Pero deberíamos de tender más bien a que terminara esa lucha de clases, que por fin no hubiera los de izquierda contra los de derecha, los de arriba contra los de abajo, sino un sentido, nuevamente repito, de comunidad, de humanidad, de diálogo, y que vuelva la gente a tener su voz que ha perdido. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Fabiola hace ratito, que decía, reivindicando a Evo, a Chávez, a la Kirchner, Correa, ¿no? Pero a mí me extrañó muchísimo que dicen que son de izquierda y fueron casi los primeros en decirle bienvenido, señor presidente electo. Pero que no está en sus manos resolver quién dirige el país. Digo, eso es lo que algún día recuerdo muy bien, una anécdota. Ya nos quiere correr, Lupita. Bueno, pues iba a platicar la posición de Daniel Ortega cuando tuvo que reconocer a Salinas. Daniel Ortega gobernaba Nicaragua después de un proceso y vino acá. Y la izquierda le reclamó y Daniel Ortega le dijo que yo no voy a hacer lo que a ustedes les toca hacer, o sea, Tomás Borges una relación de Estado, ¿no? Tomás Borges fue el que le dijo a Salinas, le dijo, bienvenido.